Hoy les traigo un caso real en el que el asesino se inspiró de un libro para cometer sus crímenes. Lamentablemente, dicho libro del que se inspiró no fue un libro de Ben 10, sino de un libro de horror en el cual el villano obligaba a sus víctimas a jugar su juego macabro. El juego más peligroso, libro creado por Richard Connell, cuenta la historia de una isla comandada por el general Zaroff. A cada persona que llega a esta isla se le obliga a jugar un juego o muere. Si decides jugar el juego, te dan instrumentos básicos como un cuchillo, comida y agua. A continuación debes correr con todas tus fuerzas lo más lejos posible. Luego el general Zaroff te da 3 horas de ventaja para que puedas esconderte. Una vez pasadas esas 3 horas, saca su rifle de caza junto a una jauría de perros rabiosos para cazarte. La única forma de salvarte de esto es que logres escapar del general Zaroff y de sus perros por 3 días. Si pasa este tiempo, ganas y puedes salir. Esta fecha límite hacía que el general Zaroff se esforzara más en cazar a sus víctimas, ya que al igual que Robert Hansen, el protagonista de este video, es un hombre que se aburrió de la caza de animales común y empezó a cazar humanos, ya que este es un ser más complejo y su miedo es palpable cuando sabe que está a punto de morir. Ahora veamos cómo esta historia fue trasladada a la vida real, y me atrevo a decir que el protagonista de este video es más macabro que el mismo general Zaroff, y la confesión al final del video lo confirma. Robert Hansen nació un 15 de febrero de 1939 en la ciudad de Esterville, Iowa. Robert tenía una buena relación con su madre, pero la cosa con su padre, Christian Hansen, era diferente. Christian era un inmigrante danés, el cual se hizo muy reconocido gracias a su panadería que decidió abrir en los Estados Unidos. Como muchos inmigrantes, Christian le debía todo su éxito al trabajo duro, así que le quiso inculcar esto mismo a su hijo Robert, pero la dureza a la que Robert era sometido no tenía límites. El pequeño Robert era obligado a trabajar hasta horas de la madrugada en la panadería. Siempre cuando no lo veían siendo productivo, lo reprendían, y hasta por cosas sin sentido como que Robert claramente había nacido zurdo, pero su padre lo obligaba a escribir con la mano derecha. Robert, si no estaba en la panadería de la familia trabajando, estaba en la casa siendo controlado, o si no, estaba en la escuela donde la cosa era igual de difícil o hasta más. Él era claramente más pequeño y delgado que los demás chicos de su edad, tenía un severo tartamudeo que destrozaba su confianza, y en la adolescencia el acoso iría a peor, ya que desarrollaría un grave acné. Debido a que su padre lo forzaba a hacer muchas actividades, Robert no tenía tiempo para hacer amigos y tampoco para estudiar. Sus notas en la escuela cada vez iban a peor, y por esto los profesores también lo rechazaban. Robert se sentía como un fracaso, nadie lo veía como alguien de valor. Cada vez que intentaba hacer un avance con una chica, era cruelmente rechazado, ya que estaba mal visto estar cerca de él. En su adolescencia, Robert empezaría a apreciar más uno de los hobbies favoritos de su padre. Este era la caza de animales. Esta actividad hacía que Robert sintiera un poder que en ninguna otra situación de su vida él tenía. Empezaría a obsesionarse con el control, y el estar solo en el bosque sin que nadie le diga lo que tiene que hacer lo hacía sentir libre. Este era un momento en el que nadie lo juzgaba y solo tenía que seguir sus instintos de cazador. Como lo único que le gustaba a Robert eran las armas, quiso dedicarse con algo relacionado a ello, así que decidió alistarse al ejército de los Estados Unidos. Al estar ahí se dio cuenta que las actividades de un militar eran muy distintas a las de un cazador, además que lo estricto que era ese ambiente le recordaba a su padre. Así que al año siguiente se dio de baja. Hay un evento muy importante en la vida de Robert, y este sucedió cuando él aún seguía en el ejército, y este evento le cambiaría la vida para siempre. Por el acoso que había sufrido en su adolescencia, Robert había creado una especie de misticismo a la vez que odio hacia las mujeres. Le acomplejaba mucho el ser virgen, y entre militares es conocido ante el inmenso estrés que tiene este oficio que sean clientes de trabajadoras sexuales. Así que en Nueva York a Robert le presentaron este mundo y él lo vio como una oportunidad para perder su virginidad. Buena rima, por cierto. La mujer a la que Robert contactó le cobraba por round, ya sabes, solo uno y luego cada quien para su casa. Una vez empezaron el tema, a Robert le gustó esta nueva sensación.
solo que a los pocos segundos le sucedió algo muy común en una primera vez, y es que en muy poco tiempo botó el champán. Ya saben que no se puede ser muy explícito con estos temas, pero lo que marcó a Robert de este evento fue que la trabajadora sexual, una vez pasó esto, se vistió, tomó su dinero y fríamente se fue. A lo que Robert empezó a sentir en parte que tiró su dinero y, más importante, un mayor rechazo hacia las mujeres, viéndolas como seres despiadados sin empatía, cuando lo que esta mujer le propuso a Robert era parte del trato que le había dicho al principio, pero de seguro él pensó así porque sus expectativas por este servicio eran muy altas, ya que este evento explicaría su odio muy intensificado ante cualquier trabajadora sexual, y como veremos más adelante, Robert solía ser muy vengativo. En los siguientes 2 años, Robert empezó a trabajar como asistente de instructor en una academia de policía, y ahí conoció a una mujer con la que se casó en el verano de 1960. Y en este punto uno podría pensar, ahora es cuando Robert pues ya olvida su pasado y empieza a vivir una vida hermosa junto a su esposa por el resto de sus días. Pues no. Todos los malos pensamientos que se estaban cocinando en la mente de Robert saldrían a la luz 5 meses después de casarse, el 7 de diciembre de 1960. Ese día Robert fue detenido por la quema del garaje de autobuses escolares de su ex secundaria. Esto fue una quema grande que causó muchos daños, así que Robert fue sentenciado a 3 años de prisión en una penitenciaría de Anamosa, Iowa. Ahí se le diagnosticó un trastorno bipolar, episodios esquizofrénicos periódicos, y el psiquiatra determinó que Robert tenía una personalidad infantil y que estaba obsesionado por tomar venganza contra quienes en algún momento él sentía que les había ofendido. Robert solo cumplió 20 meses de su condena, saliendo de prisión a los 23 años, y ahora se encontraba peor que nunca. La prisión había madurado más los pensamientos sádicos que yacían en su mente, y esto sumado a que su esposa tramitó el divorcio mientras él estaba cumpliendo su condena, hizo que Robert se quedara sin rumbo. No quería trabajar ni estudiar, vivía del dinero que le daban sus padres, que aún conservaban una buena posición económica, y aquí Robert empezó a obsesionarse con la casa, haciendo sesiones de horas e incluso días seguidos. Empezó a robar, lo cual también lo envió a la cárcel en múltiples ocasiones, y Robert no tenía necesidad para robar. Él en realidad hacía esto solo porque le excitaba la adrenalina de estar a punto de ser descubierto. Al poco tiempo, Robert se casaría con una mujer llamada Darla. Con ella tendría 2 hijos, y a partir del nacimiento de sus hijos, parecía que Robert por fin logró encaminarse por el buen camino. Ahora trabajaba con todas sus fuerzas y cumplía la ley. En 1967, al parecer en un intento de alejarse de su vieja imagen y sus padres a los que le seguía teniendo rencor, Robert logró convencer a su esposa y a sus hijos para mudarse a Anchorage, Alaska. Este era un buen lugar para los amantes de la casa como Robert. Ahí consiguió a un buen precio una casa y además un local al que convertiría en una panadería. Como ya conocía el negocio gracias a su padre, rápidamente la panadería de Robert fue un éxito. Durante los siguientes años, la imagen de Robert se afianzó más como la de un buen padre de familia que todos los domingos iba a misa y un hombre de negocios exitoso. Tenía 2 casas, una cabaña, vehículos todoterreno, muchos empleados y una avioneta. A mediados de los años 70 en Anchorage hubo un boom económico debido a la expansión petrolífera en la zona, así que personas de todas partes de Estados Unidos dejaban todo para mudarse a la fría Alaska y así hacer una buena cantidad de dinero debido al auge del petróleo. La mayoría de personas a las que más le atraía esta oportunidad de negocio, a cambio de sufrir este clima extremo en un sitio en el que no conocían a nadie, eran hombres. Y estos hombres no solían conectar muy bien con las mujeres nativas de la zona, y ahora viéndose acá estresados por lo que conllevaba trabajar en Alaska y además que les sobraba el dinero, muchos empezaron a contratar servicios sexuales. La demanda era tal y se movía tanto dinero que ahora muchas mujeres de todas partes de Estados Unidos se mudaron para Alaska. Y ahora te preguntarás cómo las trabajadoras sexuales podían ofrecerse si afuera habían temperaturas de alrededor de 20 grados bajo cero.
Pues tranquilo, no es que estaban afuera súper abrigadas porque si no nadie podía ver el material, sino que viendo la gran cantidad de demanda de sexo y alcohol, se adaptó una calle conocida como la Cuarta Avenida para que todos estos hombres jóvenes despilfarraran las grandes cantidades de dinero que hacían. Se abrieron muchos bares y salas de striptease. Las tasas de alcoholismo y enfermedades venéreas se dispararon por los cielos. Aún así, las tasas de criminalidad se seguían manteniendo estables, esto hasta que se empezó a correr el rumor de que un asesino serial rondaba por la zona. Desde finales de los 70 se empezó a correr la voz sobre la desaparición de varias chicas que solían bailar y ofrecer sus servicios por la zona. La policía escuchó las denuncias, pero no hicieron mucho, ya que estas chicas, como la mayoría que trabajaban por ahí, venían de otros estados recorriendo todo el país, y como nadie realmente las conocía en Alaska, quién sabe si fueron a otro estado o si realmente alguien les hizo daño. El 21 de julio de 1980, a más de 40 kilómetros de Anchorage, concretamente en una zona llamada El Lugna, dos electricistas encontraron lo que parecía ser restos humanos en un camino abandonado e inmediatamente llamaron a la policía. La encargada de este caso fue la oficial Maxine Ferrell de la unidad de homicidios. Maxine sí que era discriminada por ser mujer y se le dio este homicidio porque se pensaba que era un caso menor. Al analizar el cuerpo se determinó que era una mujer y que por la ropa que llevaba era una trabajadora sexual. Fue asesinada por una puñalada en la espalda y pese a que no parecía haber pasado mucho tiempo desde que se cometió el crimen debido a que no tenía ninguna identificación encima y los animales salvajes habían comido parte del cuerpo, la víctima era irreconocible. Ya saben que esto es muy importante en una investigación, así que como tenían el cráneo de la víctima, la policía hizo una reconstrucción del posible rostro de la ahora llamada El Lugna Annie. Su foto recorrió todo el país, pero nunca se supo quién era realmente. Pero esta no era la única pregunta. La otra era, ¿qué hacía aquí el cadáver de una trabajadora sexual que claramente no era nativa en un pueblo en medio de la nada? El 12 de septiembre de 1982, dos oficiales de policía fuera de servicio estaban cazando en un bosque remoto localizado a más de 30 kilómetros de Anchorage. Después de un largo día de caza ya estaba empezando a oscurecer y los oficiales decidieron volver a su campamento base y ahora ya con la mente fuera de la casa empezaron a estar más atentos de sus alrededores. En el camino, cerca de un lago, había una gran zona cubierta de barro. En esta zona de barro se lograba ver que había una bota que parecía ser de una mujer flotando en la superficie. Esto le llamó la atención a los oficiales ya que era una zona remota, así que decidieron acercarse a la bota. Cuando estaban lo suficientemente cerca, se dieron cuenta que dicha bota seguía pegada al hueso de su dueño. Claramente el dueño de esta bota había sido asesinado. Lo raro de esta situación es que esta zona era tan remota que para llegar a ella sí o sí tenías que tener o un vehículo todoterreno, una lancha o una avioneta. Era tan difícil acceder a este lugar que los mismos oficiales tuvieron que marcar la zona en un mapa, esperar hasta el día siguiente que iban a volver para la ciudad y ahí le notificaron al departamento forense. Una vez llegaron los forenses para analizar el cuerpo de la víctima, vieron que efectivamente era una mujer y esta había sido asesinada de un solo disparo. Lo más probable es que la había asesinado un cazador porque esa zona solo era atractiva para los amantes de la cacería y un casquillo de bala encontrado en la escena era calibre 223, un calibre común en los rifles de caza. Al hacer la autopsia del cuerpo, los oficiales se dieron cuenta que había algo raro con la víctima. Esto porque parecía ser que el agresor había jugado con ella. La manipuló mucho ya que sobre el cuello de ella había un vendaje que por la forma que tenía parecía ser que fue usado para taparle los ojos, además que claramente en el cuerpo de ella se veían donde le habían impactado las balas, pero su ropa no tenía agujeros, así que se asume que la vistieron después de haberla asesinado. Al llegar los registros dentales se determinó que el cuerpo era de Sherry Morrow de 23 años. Sherry ofrecía sus servicios sexuales en la Cuarta Avenida y lo último que sus conocidos supieron de ella
fue que hace 10 meses un fotógrafo le había ofrecido $300 para tomarle fotos provocativas. Esto le llamó la atención a las autoridades porque igualmente los conocidos de Su Luna, otra de las ya 10 bailarinas desaparecidas en este periodo, que también lo último que se supo de ella es que le iban a tomar unas fotos. Así que ahora el objetivo de la policía era encontrar quién era ese supuesto fotógrafo. Lamentablemente no había ninguna pista de quién pudiera ser, pero cada vez más la policía tomaba en cuenta la idea de que había un asesino serial, cosa que negaban cada vez que podían ante los lugareños que sospechaban esto y ante la misma Maxine Ferrell, que hasta tuvo que empezar a hacer su investigación por su cuenta, ya que sus superiores se empezaron a burlar de ella cuando desde un principio ella decía que todos estos crímenes podían estar ligados, y el siguiente evento le daría la razón. El 13 de junio de 1983, un hombre estaba manejando su camioneta por un camino rural cerca de un hangar en Anchorage. Como era verano, no había niebla y gracias a esto se logró ver al costado del camino a una mujer alzando sus brazos buscando ayuda. Cuando el hombre que iba manejando se acercó, vio que esta mujer parecía ser muy joven. Estaba esposada de una mano y estaba desnuda de la cintura para abajo. El hombre inmediatamente detuvo su camioneta al lado de la chica para ayudarla y sin que ni siquiera le diera tiempo para bajar la ventana de la camioneta, la chica inmediatamente se mete al asiento del pasajero, azota la puerta y agacha su cabeza para que sea lo que sea que la estaba persiguiendo no la lograra ver por las ventanas. La cara y la actitud de la chica manifestaban tanto pánico que el chofer ni siquiera le quiso preguntar qué era lo que le había pasado y la chica tampoco quería hablar. Él se puso a ver por dónde había venido ella, por todo ese camino, y todo estaba completamente desolado. Pero el miedo de la chica era tal que también se lo contagió al chofer y él dijo: mira, ¿sabes qué? Esta chica está llena de miedo, yo no me quiero quedar aquí esperando a que llegue lo que sea que la está persiguiendo. Así que él decidió poner el pie en el acelerador y se fue de ahí lo más rápido que pudo. A continuación, el chofer le ofreció a esta chica llevarla a una estación de policía. La chica se negó rotundamente y diría las primeras y únicas palabras que diría en todo el viaje. Solo le dijo al chofer que quería que la llevara para un motel que estaba cerca. El hombre acató sus órdenes y no dijo nada más en todo el viaje. Solo se dispuso a llevar a esta chica a donde ella quería. Una vez llegaron al motel, la chica salió corriendo y se subió a su habitación. El hombre que la llevó se fue, pero no llamó a la policía porque al parecer esta chica tenía sus motivos para no querer eso, ya que cuando le ofreció llevarla para la comisaría, ella se negó completamente. Pero la recepcionista del motel, que sin ningún contexto vio a esta chica muy nerviosa con una esposa colgándole de una mano y medio desnuda, sí que llamó a la policía para que la chequeara. Al cabo de unos minutos llegaron los oficiales, subieron a la habitación de esta chica y le tocaron la puerta para ver qué tal. La chica les abrió, claramente seguía en shock y lo primero que dijo es que se llamaba Cindy Paulson y que tenía tan solo 17 años. Los oficiales, viendo que claramente esta chica había sido víctima de algo, le quitaron la esposa que tenía en su muñeca y le preguntaron qué es lo que le había pasado. Cindy en un principio como que no quería hablar, pero al final les contó todo lo que realmente pasó a los oficiales. Ellos no se lo podían creer, pero no tanto por lo dura que era su historia, que ya lo era bastante, sino por lo valiente que fue Cindy al contarles sin ninguna mentira lo que le había pasado, y esta es su historia. Cindy realizaba trabajos sexuales en las calles de Anchorage. En la última noche que trabajó, un auto se detuvo a su lado. Este era un cliente que aparentemente quería sus servicios. El hombre se veía maduro, la barba la tenía como a medio salir, usaba lentes y se veía como alguien tímido debido a su forma de hablar. Cindy no vio a este hombre como una amenaza, así que se subió a su auto, se fueron a una zona alejada y cuando pensaba que esta iba a ser una noche como cualquier otra, el hombre le puso una esposa en una mano y la apuntó con una pistola diciéndole que estuviera tranquila y que si hacía lo que él quería, pronto la iba a soltar. Así, para sorpresa de Cindy, el hombre la llevó por un vecindario de clase alta, que es donde aparentemente estaba la casa de su captor. La casa estaba sola y el hombre llevó a Cindy para el sótano. Este estaba medio oscuro y había una cadena colgando del techo, a donde a continuación el hombre encadenó a Cindy con la esposa que previamente la había puesto. En esa posición abusó de ella durante horas
y cuando se cansó le dijo que a la mañana siguiente iban a dejar la casa para luego irse a su cabaña en el bosque y que luego ahí la iba a soltar. Así el hombre se fue a dormir y dejó a Cindy prácticamente sin ropa, encadenada al techo toda la noche. A la mañana siguiente el hombre volvió al sótano y desencadenó a Cindy. Luego tranquilamente le mostró los artículos que lo hacían sentir más orgulloso, y estos eran sus trofeos de caza. Mientras le enseñaba esto a Cindy, contaba dónde cazaba, lo mucho que le gustaba hacer eso, junto a varios detalles de su vida. Aquí Cindy se dio cuenta que este hombre no le iba a dejar en libertad, ya que le estaba dando mucha información. Conocía su cara, dónde vivía, cómo era su auto, y no creía que era la primera vez que él hacía algo así. El dejarla libre prácticamente lo sentenciaría a su fin, y desde este punto Cindy desesperadamente empezó a buscar cualquier oportunidad para escaparse, ya que el no hacer nada y dejar su vida en manos de su captor iba a significar la muerte. A continuación, el hombre subió a Cindy a su auto y se fue rumbo a un pequeño aeropuerto reservado solo para avionetas. El tener avionetas en Anchorage es algo común, sobre todo para los cazadores. Esto para que así puedan llegar a las mejores zonas de caza, que siempre suelen ser las que están más alejadas de la ciudad. Una vez ahí, el hombre sacó a Cindy del auto e inmediatamente la puso en la cabina de la avioneta para que así a ella no se le sea tan fácil escapar. Ya saben que la distancia entre la cabina de una avioneta y el suelo es considerable, y si alguien en el estado en el que se encontraba Cindy intentaba bajar sola, lo más probable es que se iba a dar un buen golpe debido a la caída. Ahora, mientras Cindy esperaba en la cabina, el hombre sacaba un montón de armas, munición y comida de su auto para subirla a la avioneta. Todo el equipamiento parecía militar, lo cual alimentaba más la idea de Cindy de que este hombre no era tan pacifista como para dejarla libre así como así. Y como luego se iban a una cabaña en medio de la nada, esta era su última oportunidad para escapar. Así que en uno de los momentos en el que el hombre le dio la espalda a Cindy para seguir buscando equipamientos en su auto, ella logró saltar de la avioneta y efectivamente no pudo evitar darse un gran golpe contra el suelo. Dicho golpe alertó al hombre y este le empezó a perseguir. Estamos en un aeropuerto desolado. Lo más cerca que había era un pequeño bosque y como eran las 4 de la mañana, no había nadie por los alrededores. A Cindy no le quedó de otra más que correr al bosque mientras el hombre le gritaba que le iba a matar una vez la atrape. La persecución duró unos minutos y Cindy se dio cuenta que este bosque no era tan profundo como pensaba y al final había una carretera. Cuando llegó a dicha carretera vio que estaba desolada, pero cuando se volteó se alivió al ver que el secuestrador no se encontraba por ningún lado. Ahí a lo lejos logró ver un camión y en este se encontraba el hombre que finalmente la salvó. La policía estaba asombrada por la fuerza de esta chica y quedaron más asombrados cuando le ofrecieron ir al hospital y ella les dijo que no, que primero tenían que ir al aeropuerto antes de que la avioneta ya no esté más ahí y así puedan identificar a este criminal, ya que iba a ser muy difícil encontrarlo y solamente se guiaban por cómo ella recordaba su rostro, dónde vivía o cómo era su auto. Así que la policía fue junto a Cindy al que parecía ser el hangar en el que estaban y tras un rato buscando, Cindy logró identificar la avioneta. El guardia de seguridad del aeropuerto fue a preguntarles a la policía por qué estaban ahí. Cuando ellos le contaron que sospechaban sobre el dueño de esa avioneta, el mismo guardia de seguridad se sorprendió porque él mismo esa mañana veía que el dueño de esa avioneta estaba actuando raro, metiendo y sacando cosas de su auto, esto para luego irse. Y en una corazonada, el guardia anotó la placa del auto, así las autoridades pudieron buscar a quién estaba a nombre ese auto y además le preguntaron al aeropuerto a quién le pertenecía la avioneta y ambos estaban al nombre de la misma persona y ese era Robert Hansen. Una vez Cindy fue dejada en el hospital, la policía decidió hacerle una visita a Robert. Solo era sospechoso, así que no podían arrestarlo o mostrarse hostiles con él porque se iba a negar a cooperar. Robert era alguien muy respetado en su localidad y una vez los oficiales llegaron a su casa, Robert estaba justo afuera de su coche que era exactamente igual a como Cindy lo describía. Robert se ofreció a ayudar a la policía con todo lo que le pedían y amablemente les invitó a entrar a la casa.
Los oficiales inmediatamente se fueron al sótano, que por dentro era igual a como Cindy lo describía, con trofeos de animales en las paredes, e incluso ella detalló la alfombra de oso que estaba en el suelo, pero aún así el sitio no parecía ser una sala de torturas o que había pasado algo raro ahí, aunque era innegable que Cindy estuvo dentro de esa casa. La familia de Robert por ese entonces estaba de vacaciones por Europa, pero él mencionó que la noche anterior tenía 2 testigos que pasaron con él esas horas en las que Cindy decía que fue raptada. Según Robert, esa noche la pasó en su casa con 2 amigos. La policía siguió revisando la casa y por lo inofensivo que se veía Robert, además que por lo amable que se mostró, los oficiales salieron de la casa más confundidos y empezaron a dudar si él realmente pudo haber hecho eso. Una vez en la estación, los oficiales entrevistaron por separado a los 2 amigos de Robert, que eran vecinos de esa zona de clase alta, eran muy respetados y no tenían historial criminal. Ambos contaron que efectivamente esa noche estuvieron con Robert y que no notaron nada extraño, así que aparentemente Robert estaba contando la verdad. Y ahora, por más que le doliera a algunos oficiales, estos buscaron a Cindy y empezaron a cuestionarle si estaba segura de que si lo que les había contado era verdad, que capaz exageró o se equivocó de persona o lugar, que reviva de nuevo los hechos a ver si se le había olvidado algo. A Cindy no le quedó de otra más que contar que era real lo que ella había vivido. Así que ahora los oficiales, con la duda encima, le preguntaron a Cindy si estaba dispuesta a responder sus preguntas con el detector de mentiras, a lo que sorprendentemente Cindy respondió que no. No se sabe por qué exactamente dijo que no, pero ahora por la mente de los oficiales en ese momento no pasaban más que dudas sobre su historia. Y ahora sospecharían más de Cindy porque ella se molestó viendo que no le creían y cuando salió del hospital directamente se fue de la ciudad y más nunca se supo de ella, abandonando esa justicia que en algún momento quería buscar. Y así la investigación fue dejada a un lado, pero el 2 de septiembre de 1983 pasó algo que cambió todo. Esta vez unos trabajadores que estaban construyendo una carretera no tan lejos de donde se encontró el cuerpo de Sherry Morrow, mientras hacían una excavación desenterraron los restos de otra mujer. Y al igual que Sherry, también estaba cerca un casquillo de una bala 223. Todo era muy parecido. Igual tenía agujeros de bala en el cuerpo, pero no en la ropa. Y hasta en un laboratorio analizando la bala, se determinó que ambas balas fueron disparadas por el mismo rifle. Y por los registros dentales se determinó que la víctima fue Paula Golding, de 21 años, que también era una bailarina exótica de esa zona. Por esto, ahora sí, por fin la policía abrió los ojos y vio que esto era obra de un asesino serial. Su única defensa para no creer esto es que nunca en Alaska se había vivido algo así, y el evento era tan raro que llamaron a un perfilador famoso del FBI llamado John Douglas, que era uno de los pocos agentes especializados en asesinos seriales. Su objetivo era sacar un perfil de cómo puede ser este asesino, pero pese a que era muy bueno en lo que hacía, como vas a ver más adelante, él necesitaba información porque no era ningún adivino y la idea de que había un asesino serial suelto, la policía recientemente lo había tomado en cuenta, así que nos habían recolectado pistas de cómo podría ser este sospechoso. A Glenn Flouthy, un sargento de la policía de Anchorage, le encargaron armar un equipo para darle a Douglas los datos que él necesitaba. Flouthy sabía más o menos del caso, ya que la situación desde mucho antes ya le daba mala espina, pero él conocía a alguien que sin duda sabía más que él, y esta era Maxine Ferrell. Esta mujer, que en un principio había sido tomada como loca, había recopilado durante años varias pistas sobre el asesino. Estas tampoco es que estaban muy claras, porque Alaska, al ser tan rural, es muy difícil recolectar toda la información de un asesino con tanto poder como el que estaban buscando. Además que ella tuvo que hacer toda la investigación ella sola, y aún así, con toda la información que Maxine tenía que ofrecer, los superiores de Flouthy no dejaron que él la meta en el equipo de investigación. Aún así, ella por debajo de la mesa le dio la información que tenía Flouthy, y así con el equipo de investigación se creó un perfil criminal que tampoco es que estaba muy completo, pero para John Douglas esto era más que suficiente, ya que hizo un trabajo que me dejó la sangre helada. Toma en cuenta que el evento con Cindy no se tomó en cuenta para esta investigación debido a las dudas que se tenían sobre ella.
Este perfil era solo para el asesino de Cheryl y Paula, ambas mujeres que venían de otro estado. Sus restos fueron encontrados en bosques en un avanzado estado de descomposición y nadie vivía con ellas como para al menos tener una idea de qué hicieron en sus últimas horas. Así que la información que tenía el perfilador estaba muy por el aire. Douglas describió al asesino como un hombre de alrededor de 40 años que fácilmente podría mezclarse con la sociedad, que incluso era respetado en su comunidad, era exitoso seguramente porque tenía un negocio exitoso, que era un hombre hábil para la caza y la vida en el bosque, que le tenía odio a las mujeres por malas experiencias en su adolescencia y que de seguro tenía algún defecto en su forma de hablar que le causara alguna inseguridad para comunicarse con ellas. Esto podría ser un ceseo muy marcado o un tartamudeo. Douglas incluso logró determinar que este hombre había sufrido un fuerte caso de acné en su adolescencia, que era un tipo de baja estatura y delgado con un gran sentimiento de inferioridad. También aseguró que el hombre sí o sí debía tener algún recuerdo de sus víctimas en algún lado. Douglas, antes de realizar este perfil, le pidió a la policía que no le dieran ninguna pista de los sospechosos que tenían y aún así describió a Robert a la perfección, quien aún conservaba las cicatrices del terrible acné que sufrió en la secundaria. Una vez Douglas vio a Robert y conoció su historia, no dudó y lo puso como sospechoso principal, pero solo había un problema, y estos eran los dos testigos que aclamaban que estaban en la casa de Robert la noche que secuestraron a Cindy. Douglas era del FBI y no se andaba con juegos, así que pidió que otra vez trajeran a la comisaría a estos dos hombres, y una vez ahí se les hicieron las mismas preguntas, pero con mucha más presión, y se les dijo que tenían mucho que perder. Finalmente, los dos vecinos de Robert confesaron que él les había pedido que les mientan a la policía y ahora por fin la policía pudo obtener una orden de registro para la casa de Robert. Y esta vez sí que se encontraron cosas turbias. Como se había previsto, aún conservaba recuerdos de sus víctimas y estas mayormente eran joyas pertenecientes a estas mujeres. Y había un mapa que en un principio parecía que solo era usado para marcar las rutas de vuelo que tomaba Robert, pero al analizarlo bien se dieron cuenta que el mapa tenía unas marcas extrañas como unas X. Al fijarse bien en una de esas X, vieron que estaba justo en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo de Sherry Morrow, y las demás X daban con los lugares donde se encontraron los cuerpos de otras víctimas. Entonces, al parecer, Robert sí que registraba a sus víctimas con esas X, y en total en el mapa habían 21 de ellas. Hasta el momento se le habían hecho muchos interrogatorios a Robert, pero para nada él confesaba. Esto fue así hasta que se le hizo llegar que ya encontraron toda esta evidencia y le dejaron en claro que ya se le podía encarcelar por el secuestro de Cindy Paulsen, y viendo que el sistema no trata nada bien a los que se quedan callados, Robert se animó a confesar, pero que para ello le tenían que cumplir una condición, y esta era de que solamente se le juzgara por las muertes de los 4 cuerpos que la policía ya había encontrado, y que si él confesaba que los medios no cubrieran mucho el caso, ya que no quería que esto afectara la imagen de su esposa y sus hijos. Estaba más que claro que Robert había asesinado a muchas más personas y el FBI le dijo que no iban a hacer ningún trato si no se encontraban a las demás víctimas. Así que quedaron en un punto medio en el que sí, él iba a confesar todo lo que había hecho, pero que solo se le iban a imputar los cargos por 4 asesinatos. Hicieron un contrato, Robert firmó, y de esta manera nos haría saber a todos el macabro juego que les hacía jugar a estas pobres mujeres. Robert era un adicto a la adrenalina de estar a punto de ser atrapado, pero en su mente pensó que si otra persona junto a él también tenía esa adrenalina, él se excitaría aún más, y en este caso esa otra persona sufriría la adrenalina de que estaba a punto de perder su vida por algo que las echaba en el bosque. Robert veía a las trabajadoras sexuales como seres inferiores, y como eran personas en una situación vulnerable, estas eran sus víctimas favoritas. Si estas mujeres estaban completamente solas, las raptaba al igual que hizo con Cindy, pero en la mayoría de ocasiones no era así, ya que estas mujeres estaban en clubes, bares o salas de masajes. Primero Robert les daba una buena propina y les decía a estas mujeres que muchas soñaban con el hecho de vivir como modelos o en el mundo del espectáculo en general, que él era un fotógrafo famoso y que por su hermosa figura quería hacerles una sesión de fotos. Cuando una de estas mujeres por fin aceptaba, él les decía para quedar en algún sitio.
Este mayormente solía ser un local de comida rápida. Una vez era el día, Robert las esperaba en su auto minutos antes de la hora pactada. Esto para ver si la mujer llegaba sola o acompañada. Si iban acompañadas, simplemente él se iba, y si estaban solas, él las alcanzaba con su auto para hacer ver que justo acababa de llegar, y ahí las invitaba a subirse al asiento del pasajero. Robert manejaba un auto de clase alta y estas mujeres una vez ahí no sospechaban, así que se subían al auto. Esto sin saber que en la misma puerta por la que ellas entraban ya había una esposa pegada a la puerta. Robert hacía ver como el que las ayudaba a ponerse el cinturón de seguridad, pero esto era para estar lo suficientemente cerca de ellas como para esposarlas de una mano, y luego sacaba su pistola. Robert presumió que hizo esto tantas veces que ya era memoria muscular, le salía automáticamente y siempre le funcionaba. A continuación, ahí le decía a su víctima que se callara y que si cumplía sus deseos, él las iba a dejar libres. Siempre soltaba eso de que las iba a dejar libres y la única función de esto era para tener más placer al final del juego. Luego llevaba a estas mujeres para su casa y las encadenaba en el sótano para poder abusar de ellas hasta el cansancio. Luego, a la mañana siguiente, a primera hora, las llevaba para el aeropuerto donde estaba su avioneta y así volar hasta su cabaña. Esto era lo mismo que él hizo con Cindy, solo que ella fue la única de las que se cree 17 víctimas que pudo salvarse de esto. Una vez llegaba a su cabaña, desnudaba a la víctima por completo, la esposaba por las dos manos, le ponía una banda en los ojos y aquí encima jugaba psicológicamente con ellas, diciéndoles: ¿ves? Soy un hombre de palabra, ya te liberé, ahora corre por tu vida. En estos momentos las víctimas lo primero que hacían era bajarse la venda de los ojos y correr con todas sus fuerzas en medio del bosque. En principio solían ir muy rápido, daba igual que se cayeran en medio de la nieve, solo corrían por su vida en busca de ayuda. Pero tarde o temprano se daban cuenta que Robert solo les había dado unos pocos minutos de ventaja, esto para que así él pueda cazarlas en medio del bosque. A Robert le gustaba la adrenalina, pero tampoco se exponía mucho, ya que ese bosque estaba rodeado por un lago, así que daba igual que tanto corrieran sus víctimas, estas tenían un área límite para esconderse. Si salían de ella, se ahogaban. A continuación, Robert tomaba su rifle de caza con balas calibre 223 y un cuchillo para salir a cazar a su víctima. La caza duraba horas y en algunas ocasiones le tomaba casi todo el día. El área era muy pero que muy grande. Les hacía saber a estas mujeres en todo momento que las estaba acechando, esto porque él disfrutaba del miedo de ellas. Estas, sabiendo que solamente estaban jugando con ellas, se rendían y dejaban de correr. Según Robert, esto le quitaba la diversión, así que con el cuchillo de caza las hería de gravedad y las obligaba a correr. Ahora sí que se divertía, porque ya no perseguía a su víctima siguiendo sus pasos, sino que perseguía la sangre que dejaba por el camino. Y a otras que les caía mejor buscaba asesinarlas de un solo disparo, así como se hace en la casa. Luego les quitaba las esposas, las vestía de vuelta y finalmente las enterraba. Por las marcas en el mapa se cree que Robert asesinó entre 17 a 21 personas, pero el mismo Douglas, que atinó múltiples cosas de su personalidad sin siquiera conocerlo, cree que la cifra puede rondar los 31. Aún así, Robert Hansen fue sentenciado solo por 4 asesinatos, aunque a la policía le dio igual, ya que esto era suficiente para que pasara toda su vida en la cárcel, y finalmente obtuvo una sentencia de 461 años, de los cuales solo fueron suficientes 31, ya que en 2014 Robert, a sus 75 años, murió en un hospital a causa de una enfermedad que no ha sido revelada. ¿Sabías que todos estos crímenes que cometió Robert se pudieron haber evitado? Pues porque antes de que se cometieran todos estos juegos de la casa, él antes ya había sido acusado por secuestro y abuso de 2 chicas y estas ni siquiera eran trabajadoras sexuales. Una de ellas tenía tan solo 17 años y esto pasó en el mismo Alaska, así que él ya contaba con un historial criminal en este estado. El caso fue serio ya que las 2 chicas lo acusaban a él seriamente, fue llevado a juicio y él solamente logró librarse de esto porque pagó una gran fianza y además le dio una buena cantidad de dinero a los familiares de las víctimas por debajo de la mesa. Esto pues no está bien que alguien pueda librarse así tan fácil pagando dinero,
pero digamos que está bien, que el sistema funciona así y las cosas son como son. Pero lo que yo no entiendo es porque cuando Cindy acusó a este tipo diciendo que había abusado de ella ya conocía su carro, conocía su sótano, conocía su avión, conocía su casa, conocía todo, dio detalles exactos de cómo pasó todo esto. La policía aún así no le creía, diciendo: no, pues ¿cómo tú puedes creer que este hombre haya sido tu abusor? Él solamente se dedica a hacer panes con ajonjolí. Ah, por cierto, un saludo a Marlon Mairena, que es el suscriptor que me recomendó este caso, y si tú también quieres recomendarme un caso y salir en el video, solamente debes seguirme en mi Instagram y enviarme un mensaje privado recomendándome el caso que quieres que haga, y quién sabe si tú eres el próximo ganador. Espero que te haya gustado este video, y si es así puedes pasarte por mis otros videos. También puedes seguirme en Instagram, suscribirte aquí en YouTube. Muchas gracias por acompañarme, en serio, mil gracias por todo el apoyo y como siempre nos vemos en la próxima.